El poder del Evangelio es el tema que estamos tratando hoy en Sembradores de Esperanza. Y de manera introductoria queremos tener una porción bíblica en el libro de los Romanos en su capítulo 1, versículos 16 y 17. Y vamos a permitir que nuestra hermana Lorena tenga esa lectura. Pues Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando hablamos del poder del Evangelio, cuando hablamos de poder, esto es como referencia a la dinamita, el dínamo, que es lo que realmente puede cambiar. La dinamita, cuando se inventó con el propósito de hacer carreteras, y cuando van a hacer algo, lo primero que empiezan es a dinamitar, empiezan a tumbar esas grandes cantidades de tierra y empieza lo que es la transformación. Algo que anteriormente era montañoso, a cabo del tiempo podemos ver que por el poder que tiene la dinamita puede hacerse un camino y poder llegar a algún lugar. Cuando se habla de poder, primero poder para transformar, y el Evangelio, que es buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando hablamos del poder que tiene el Evangelio, lo podemos significar, es el poder que Dios nos ha dado para obtener lo que es la salvación. Hay algo bien complicado para el ser humano y es lograr ser salvo, porque la salvación no se puede lograr por méritos humanos, la salvación no se puede lograr por estudio y no se puede lograr uno mismo buscándola, sino que es un regalo que Dios nos ha dado. Es importante que aquí el apóstol Pablo habla acerca de no avergonzarse del Evangelio. Yo preguntaría, pastores, ¿cuál sería el motivo por el cual nosotros tendríamos que avergonzarnos del Evangelio? Bueno, evidentemente que cuando Pablo se refiere a sentir vergüenza por el Evangelio, el primero debíamos considerar el hecho de que para los judíos, por ejemplo, el Evangelio era locura, dice Pablo, que para los que se pierden el Evangelio es locura. Porque dentro de la cultura griega, que es donde se desarrolla el Evangelio, aunque es Roma quien gobierna, pero el pensamiento que prevalece es el pensamiento griego. Y los griegos amaban la filosofía, el saber, el conocer. Y de pronto el Evangelio como que no resulta de manera inteligible para el ser humano como algo sobrenatural. Bueno, que un Dios se hizo hombre y murió en una cruz, como muere cualquier asesino, criminal, a la espera de que mediante la fe en ese acto nosotros podamos ser librados de la condenación eterna. Eso como que no resultaba como razonable, como inteligente. De ahí que es locura para los que se pierden. Y de pronto para el judío que buscaba señales, recuérdate los grandes milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento: abrir el mar rojo, hacer descender maná del cielo, luego codornices, convertir agua amarga en dulce, y todos los milagros que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Los judíos, que era el segundo grupo significativo, buscaban señales. De pronto, ¿cuál es la gran señal del Evangelio? Entonces, Pablo dice: no nos avergonzamos del Evangelio, porque si bien no hay esa gran manifestación de señales y no presenta esos grandes retos a la sabiduría, de acuerdo a la sabiduría humana, sin embargo, el Evangelio contiene, trae, desata el poder de Dios, que es más que las señales. Por eso Pablo en otro de sus libros declara a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque con la cruz y el acto simple del Evangelio, que es que Dios nos regala la salvación, entonces Dios ha puesto en vergüenza a los que decían ser sabios. Y ahí Pablo dice: no nos avergoncemos de esto, por simple que parezca. Mira, realmente parece bien simple, pero es importante que entendamos que las personas, nosotros los seres humanos, de una u otra manera siempre estamos buscando postergar o alcanzar lo que es la vida eterna y la salvación. Y por méritos propios, por más que el hombre haga, no puede lograrlo. Entonces, cuando viene Jesús, que viene con estos conceptos innovadores, conceptos que son intangibles, porque como bien se dice, no podíamos ver nada ni podíamos encontrarlo en ningún otro libro, pero mediante este proceso que el Señor viene
trayendo esa nueva de gran gozo. Y cuando dice, porque el evangelio lo que significa son buenas noticias de salvación, es muy complicado para alguien que no tenga fe poder entender estos conceptos de salvación. Pero lo cierto es que la salvación se adquiere a través de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nadie que no tenga fe no va a poder entender lo que es el evangelio. Por lo tanto, el primer paso es empezar con la fe en Cristo Jesús. Pero me diría, pero ¿cómo podemos nosotros tener fe si todavía no conocemos al Señor? Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es muy probable que hayan personas en este momento que nos estén viendo y digan, pero yo no creo en eso, yo lo que creo es que la salvación es el dinero que yo tengo, la salvación es lo que yo puedo lograr y puedo ver, las relaciones y que hay muchas cosas, pero ¿de qué yo necesito ser salvo? Porque cuando hablamos de salvación, de algo nos estamos salvando. Y sería bueno ver entonces aquí de qué nos salva el evangelio. Bueno, evidentemente que Pablo comienza luego a enumerar el pecado que no es más que el transgredir la ley de Dios. Todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios es considerado pecado. De ahí la palabra martilla, que significa errar al blanco. Y luego que Pablo hace esta declaración que seguiremos analizando aquí, el 1, 16, 17, él pasa a partir del verso 18, Romanos 1, a enumerar la culpabilidad del ser humano y demuestra que el hombre desde la antigüedad es culpable porque deliberadamente el hombre rechazó la revelación de Dios. Sabemos que la naturaleza es la primera fuente de revelación de Dios, pero como explica Pablo, el hombre intentando ser sabio se hizo necio y ignoró a Dios y le dio honra y culto a la creación antes que al creador. Entonces Pablo apunta primero a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, al desconocimiento del Dios verdadero, al naturalismo, porque muchas personas sobresaltan lo natural. El hombre es muy apegado a lo físico, a lo que ve, y entonces el hombre se perdió él mismo, y como ellos rechazaron a Dios, dice Pablo que Dios los entregó a una mente reprobada, y entonces el hombre desde la antigüedad se ha envuelto en el pecado que va de mal en peor. Y llega una declaración culminante en el capítulo 3 de Romanos, cuando en el verso 10 del capítulo 3 dice que no hay justo ni hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y concluye en el verso 23 del capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que el evangelio lo necesitamos todos, porque todos somos pecadores y el pecador no tiene los medios en sí mismo para acercarse una vez más a Dios, sino que es Dios el que tiene que ofrecerle una oportunidad para que el hombre pueda volver a acercarse a Dios. Y ahí está entonces el evangelio. Y ahí realmente ahí es que viene Cristo y se entrega por cada uno de nosotros. Hay muchas personas que creen y entienden que tú ser evangélico o es que, mira, se metió a los fanáticos, se volvió loca, ya no se reúne con uno. En años atrás, pues nosotros siempre veíamos que los evangélicos estaban aparte. Aislados. Tú a veces no te reunías con tu familia porque eran personas que no conocían del Señor y se entendía en muchas ocasiones de que si yo me unía contigo, pues yo me estaba haciendo amigo del mundo y me estaba constituyendo en enemigo de Dios, como dice la palabra. Pero obviamente esto no es así. Así es. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, pues todavía vemos personas que son así. Pero realmente, si nosotros los evangélicos tenemos poder, lo que tenemos que hacer es pegarnos realmente de esas personas que están afectadas, esas personas que están apartadas de Dios, para que Él pues pueda conocer quién es y qué es el poder del evangelio, por qué el poder del evangelio te transformó a ti, qué tienes tú diferente a lo que yo tengo. Pues entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso fue lo que vino Jesús a hacer, porque Jesús vio que la humanidad estaba perdida y no se quedó en su trono, no, yo me voy a quedar aquí porque ya yo soy salvo, me voy a quedar con lo que yo tengo porque esto es maravilloso, sino que Él mismo le dijo al Padre, envíame a mí, yo voy a ir, yo voy a salvar la humanidad, yo me voy a entregar por ellos. Y esto es lo que ha transformado y nos ha cambiado a nosotros. Por eso Pablo
de ser un perseguidor de la iglesia, hoy Pablo lo vemos hablando de esta manera y dice, no me avergüenzo del evangelio. Pero Pablo, que tú dices, no, pero eso fue Pablo ya después que hizo. No, Pablo era un conocedor, él sabía lo que estaba haciendo. Y realmente Pablo ahora le dice, no nos avergoncemos de esto. Esto es poder. El tú ser evangélico es poder de Dios. Tú vas a transformar los lugares donde tú llegues. Y realmente, si nosotros que tenemos el poder del evangelio no nos acercamos a esos lugares o a esas personas que están alrededor de nosotros, ¿cómo entonces vamos a transformar y hacer lo que el Señor nos dijo? Puede surgir una pregunta, pastores, y sería bueno que podamos aclarar esto. Y es que todo aquel que ha conocido de Dios y tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, pues tiene la convicción clara de que realmente en Jesucristo hay salvación. Así es. Pero todo aquel que está mirando en este momento que quizás no profesa tener una fe como la tenemos nosotros como cristianos, puede preguntarse, pero ¿cómo es posible que a través de un hombre igual que yo, aparentemente, ¿no?, entre comillas, yo puedo ser salvo? Un hombre que pisó la tierra, un hombre que anduvo involucrado con la gente, un hombre que quizás pensaba, que sentía. ¿Cómo es posible que un hombre de carne y hueso pueda darme salvación eterna a mí o pueda librarme a mí de la muerte? Nosotros tenemos claro que Jesús, a pesar de ser hombre, también es Dios. Así es. O sea, se hizo carne, pero no dejó nunca su divinidad. Y un factor importante es que en Jesús no había concupiscencia. Es decir, eso es lo que hace la diferencia entre tú como hombre o yo como hombre a Jesús, que fue hombre. Sí, mira, es muy claro eso que tú acabas de decir, porque es muy probable que muchos quizás tengan esa interrogante. Pero si nosotros vemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y también dice más luego, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús, ese Jesús que trajo el evangelio aquí a la tierra, es Dios. Es Dios. Y cuando estuvo aquí en la tierra, tenía su característica de Dios, pero también de hombre. Pero él vivió como hombre para identificarse con la raza humana. Y entonces vivió, y como dijo también Lorena, que vivió sin pecado, para enseñarnos que realmente se puede vivir sin pecado aquí en la tierra. Pero también él murió y resucitó, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y él murió precisamente como para que la culpa del pecado, como también dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte. La muerte cayó sobre Jesús en lo que es un sacrificio sustitutivo, en donde debía estar yo, en donde debió estar usted, ahí fue Jesús. Él murió por ti, y entonces nos dio el derecho, a través de la fe en Cristo, de tener la vida eterna. Hay algo importante, pastor, y es que, hablando también de avergonzarse, ayer, viendo lo que fue el juicio famoso de aquí de la República Dominicana, la señora Emily al final, Marlene empezó a hablar, y ella le decía a la madre de Emily que nunca jamás le iba a ver la cara, entendiendo que se sentía avergonzada por las acciones y por los actos que había cometido y que había sido cómplice con relación a este crimen tan horrendo. Pero ¿por qué traemos esto a colación? Que si hay alguna razón por la cual nosotros tenemos que avergonzarnos, no es por el evangelio, sino es por todas aquellas cosas que cometemos, todos aquellos pecados en donde hacemos que están en contra de lo que Dios ha establecido. Y realmente el evangelio lo que ha venido es a transformar nuestros corazones. Esos corazones llenos de vergüenza, llenos de pecado, llenos de culpabilidad por tantas cosas que hemos hecho en el pasado. El Señor, a través de su evangelio, trae buenas nuevas. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuáles sean esas raíces de amargura que hay dentro de nuestros corazones por acciones que hemos cometido en el pasado.
cuando realmente venimos y aceptamos la verdad del Evangelio. Esa verdad del Evangelio va a transformar nuestro corazón, cosas que no pueden hacer los psicólogos, cosas que no puede hacer ninguna otra cosa, porque está dentro de nuestras vidas. Entonces eso que está dentro, solo el poder del Evangelio puede traer una transformación a nuestras vidas. Así es, porque es que el pecado lo que trae es vergüenza, culpa y temor. Fíjate que cuando Adán y Eva pecan, reconocen que han pecado, lo que hacen es que se esconde del Señor. Y cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Porque el pecado avergüenza, atemoriza y uno se siente culpable y sucio. Pero la gran verdad o la gran novedad del Evangelio es que el Evangelio significa buenas noticias. Sí. Y aquí vemos cómo entonces el verso 17 dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque la fe es la mano que toma el regalo de Dios, que es la salvación. Y el gran misterio del Evangelio consiste en que a partir de lo que ya hemos dicho, que Jesucristo era Dios, el hombre merecía la muerte. Pablo establece que la paga del pecado es muerte. Un Dios justo demanda la muerte del pecador, pero un Dios misericordioso quiere ofrecer una vía de escape al pecador. ¿Cómo podía Dios entonces jugar, equilibrar entre su justicia y santidad? Que la santidad no tolera el pecado y la justicia dice que debemos recibir lo que merecemos, mientras que la gracia y la misericordia nos dicen que Dios quiere darnos lo que no merecemos. Entonces ahí viene Cristo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, y en Cristo Dios juzgó mi pecado. De manera que la justicia y la santidad de Dios quedan satisfechas al morir Cristo en mi lugar. De manera que Dios le dio muerte al pecador. No que Cristo fuera pecador, porque la Biblia establece que al que no cometió pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Es decir, que Cristo cargó mi pecado en la cruz del Calvario. Y ahora por la fe en ese sacrificio, Dios me atribuye a mí la santidad y la justicia de Cristo. Y ahí está lo profundo del Evangelio, que confunde a los sabios de este mundo. Dios se hizo hombre para poder morir por toda la humanidad. Él tomó la responsabilidad de guiar al hombre hacia Él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe a los que creen en Jesucristo. Pastor, ahí también podemos ver lo que Pablo nos dice en Romanos 5. Romanos 5:1 y Romanos 5:8. Ahí tú ves que dice, justificado solamente, justificado pues por la fe. Nosotros podemos tener esa relación con Dios. No hay otra. No hay otra manera. No hay otra forma que nosotros podamos decir, no, porque yo soy fulano de tal. No, es por Cristo y es por fe. Y en el 5 y en el 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar, se presentó en nuestro lugar por cada uno de nosotros, que no merecíamos, como decía el pastor Freddy, no merecíamos realmente la salvación, y sin embargo, su muerte nos ha hecho partícipe del trono de la gracia. Y yo creo que nosotros, en este día, si te sientes así avergonzado, si te sientes culpable, si te sientes que no mereces nada, pues déjame decirte, acércate a Cristo y recuerda que nos dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hoy es un día maravilloso, hoy es el día aceptable, hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú te goces en Él. Oye, la salvación no es exclusiva de una parte del mundo para ese grupito y ya. No, dice que Cristo murió por todos. Tú eres parte de ese grupo, tú eres parte de ese todos, tú estás ahí. Si te sientes que ya se acabó todo, hoy es el día, vuelvo y te lo digo, Él está ahí. Si te sientes abandonado, si te sientes que ya no mereces nada, que no sirve para nada, quizás te lo han repetido tantas veces en tus oídos, quizás te han dicho, tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú no vales un chele podrido. Déjame decirte que la sangre preciosa de Cristo que se vertió en la cruz del Calvario es el poder del Evangelio. Hoy te transforma, hoy te cambia, hoy te dice, yo estoy aquí y hago nuevas
todas las cosas. Es Hoy es un increíble. día especial. Es increíble, pastora, saber que hay personas dentro del Evangelio que se avergüenzan de Jesús. Así es. Hay gente que no se atreve a decir, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, yo sigo a Cristo. Es increíble esto y a mí realmente me da pena este tipo de personas porque lo que demuestra es que no hay una identidad en ellos. No es sentirse avergonzado, yo tengo que sentirme orgullosa de que Jesús vive o está sentado en el centro de mi corazón. Esto es lo que realmente me da valor a mí como ser humano. El valor no me lo da una profesión, no me lo da un trabajo o un empleo, el valor no me lo da los bienes que tenga, no. El valor a mí como persona me lo da el saber que Jesús al morir por mí en la cruz del Calvario, pues hoy yo puedo ser quien soy. Así es. Con una nueva identidad. Pero en él. probablemente esas personas que están así es por su conducta, a lo Claro. mejor. Muchas veces por lo que ellos están viviendo, que no quieren ni siquiera decirlo porque ya saben que la gente le dice, ay, pero los evangélicos no actúan así, ay, pero los que dicen que son cristianos no hacen eso, porque tú sabes que la gente también tiene el conocimiento a veces para acusar. Sí, sí. Mira, y nosotros, los evangélicos, no somos extraterrestres. Así es. Somos- Ni perfectos. no, ni perfectos. Somos Estamos en el planeta igual Tierra. que usted que está viendo este programa. Así es. Que tenemos también problemas, tenemos debilidades. Lo único que nos hace diferente a nosotros es que hemos aceptado las verdades del Evangelio. Y el Evangelio en sí ha transformado nuestras vidas. Y como nos transformó, porque en el ayer nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y nuestra tendencia era siempre hacer el mal. Así es. Pero gracias a Jesucristo, que ha entrado en nuestros corazones y ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra actitud y ha surgido lo que dice Pablo a los Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hay una verdad y es que debemos abrir nuestros corazones al Evangelio, Así es. a ese poder transformador del Evangelio que va a transformar nuestra vida actual y va a transformar el destino de nuestra eternidad. Y de nuestra eternidad está solo en Jesucristo. Así es. Y una de las primeras cosas que hace el Evangelio, el poder de Dios que se manifiesta a través del Evangelio, y esto es muy importante, es que cambia nuestra condición delante de Dios. A Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. De manera que antes del Evangelio, el hombre estaba bajo la ira de Dios, a la expectativa del justo juicio de Dios. De manera que el hombre sin el Evangelio está ante Dios como juez, esperando que el juez justo dicte la justa sentencia que era la muerte eterna. Pero ahora, cuando por la fe recibimos a Cristo, ya no estamos ante un juez. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. Así es. Y ahora Dios es nuestro Padre. Fíjate el poder que tiene el Evangelio, que cambia tu condición de un reo dispuesto a escuchar el juicio condenatorio en su contra por Así cuanto es es. culpable, Así es. a estar ante el trono de tu Padre que ahora te trata como hijo. Coherederos con Coherederos. Cristo. Entonces, como creyentes nacemos de nuevo y comenzamos una nueva vida en Cristo, y por eso hay muchos creyentes que aunque son cristianos, son salvos, pero todavía no han madurado, no han crecido en esta nueva relación de Dios. Ya Dios no es el juez para los que han creído, ahora Dios es el Padre, que como Padre nos guía con cuerdas y caminos de amor hacia el crecimiento espiritual, la obediencia y la consagración y el servicio a Dios para gloria de todos los seres, para gloria de Dios, corrijo, y para iluminación de aquellos que aún no han creído. Así es. Este es un tema maravilloso, una palabra que edifica tremendamente nuestras vidas, Sí. porque también es bueno que usted entienda, amigo televidente, y es que nosotros también tenemos que día a día mantenernos apegados a este poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque este camino no es de quien comienza, es quien llega hasta la meta. Así es que en este día nosotros esta palabra te la extendemos y te decimos que el Señor tiene sus brazos abiertos, y como decíamos en el libro de los Romanos,
En el Romanos dice, el 5:8 dice que Dios ha mostrado su amor para ti y para mí, y que Él aún está con sus brazos abiertos, esperándote a ti. Nosotros en esta mañana, Sembradores de Esperanza, te dice que hay oportunidad, todavía hay tiempo, y ese poder del Evangelio, no nadie en específico, no una persona en específica, sino Cristo. Tú no tienes que ir donde el pastor, porque el pastor es que tiene la salvación en la mano. No, el que tiene la salvación en la mano es Cristo, cuando vertió su sangre en la cruz del Calvario. Allí, y Él te dio vida. Cuando Él resucitó, te dio vida y la pasó a ti. Y déjame decirte que solamente tienes tú que tocarle y decirle, ven, entra, pasa, ábrele la puerta de tu corazón. Pasa y ven, siéntate conmigo, vamos a interactuar, vamos a hablar. No necesitas un intermediario entre Dios y tú, sino que ya Él lo hizo. Rompió ese velo del templo, en dos los rasgó, para que tú y yo hoy tuviésemos acceso al Padre. Así es que en esta mañana, una última palabra. Lo único que queremos decirle que sabemos que este es un tema muy importante y te queremos invitar a que no te quedes ahí, porque sabemos que el Espíritu Santo te ha ministrado y esta palabra ha entrado a lo más profundo de tu corazón, sino que vaya a una iglesia en donde se predique el Evangelio puro y simple, el Evangelio que salva, el Evangelio que cambia, el Evangelio que restaura y el Evangelio que da vida. Visita una iglesia cerca de ti, si no, te decimos que está la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor, Sembradores de Esperanza, en la Avenida Las Palmas, número 54. También está Iglesia Jesucristo Fuente de Amor en la avenida Carmen Mendoza de Corniel, número 35, en el ensanche Quisqueya. Y también estamos en Invivienda, en la calle Orlando Martínez, esquina 30 de mayo, Santo Domingo Este, Invivienda. Y si no, ve a un lugar donde se predique esta palabra. Así es que nosotros, Sembradores de Esperanza, te dice hasta la próxima semana, si el Señor así nos permite. Que tengas un inicio de mes precioso, maravilloso en el Señor y hacia adelante. Cristo viene pronto. Visita una iglesia y recuerda que Sembradores de Esperanza viene la próxima semana para llevarte una palabra más de bendición y de esperanza a tu vida.